semana, como ya es sabido, una de las noticias que más ha circulado por los medios de comunicación social ha sido precisamente la vacunación masiva por el tema de la pandemia, una noticia que se estaba esperando hace mucho tiempo. Pero simultáneamente esta semana se conoció otra información muy relevante y de poca cobertura a veces en los medios nacionales, y tiene que ver con una investigación que fue publicada en la revista Scientific Reports de Nature por dos científicos chilenos que tienen una misión bastante peculiar y bastante interesante, pero también, a la vez también muy importante: hacer un seguimiento a los cetáceos más grandes que existen, digamos, en nuestros mares. Me refiero a la ballena azul, el mamífero más grande del mundo. Y lo que advirtieron fue una noticia que no tiene para nada alentadora. Eh, Están en peligro, producto de el tráfico de naves pesqueras en el sur de Chile, precisamente el lugar donde se alimentan estas especies. Para hablar en detalle sobre este informe, me encuentro con el doctor en biología marina, Luis Bedraña. Luis, ¿me escuchas? Gracias por recibirnos acá en el mostrador. Muchas gracias por recibirme ustedes. Qué bien. Mira, Luis, en la introducción yo que acabo de hacer muy breve, quisiera que profundizáramos. Vamos en este minuto a colgar unas imágenes de una animación que ustedes hicieron para poder documentar y mostrar los datos a los cuales ustedes habían llegado. Si los datos no dejan de ser muy sorprendentes. Más de 1.000 naves pesqueras atraviesan por una zona muy particular del sur de Chile, en donde precisamente se alimentan las ballenas azules. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a esta información y darnos cuenta de esta animación que resulta tan sorprendente, Luis? Sí, la imagen en realidad tiene un fin meramente ilustrativo, ¿no? Este tipo de animaciones muchas veces dicen mucho más que varias tablas o informes que tienen quizás más información, pero no son tan claros. Lo que nosotros hicimos fue evaluar las áreas de sobreposición entre las áreas preferidas por la ballena azul y los patrones de tráfico. Estos patrones de tráfico, los datos los obtuvimos de Cernapesca, y es que hace un año se generó una modificación legal que obliga al servicio a publicar estos datos de forma pública, gratuita. Y lo interesante que hicimos, si bien nosotros analizamos muchos años de datos, es que para esta imagen que ustedes están proyectando, ¿no? Lo que hicimos fue seleccionar una semana de datos y poner los datos reales de una ballena con un transmisor satelital que nos están indicando su posición cada cierto tiempo, y en simultáneo las embarcaciones que se condicían con ese periodo de tiempo, y lo que podemos ver es, bueno, como esta gran exposición a una densidad muy alta de tráfico, y hay que entender además que la imagen la hicimos exclusivamente con los datos de la flota acuícola. Es decir, si nosotros ponemos otras flotas que también están disponibles, las flotas pesquera, artesanal, industrial, de transporte, la imagen sería mucho más dramática. A ver, y expliquemos un poco, ¿por qué es tan importante esta zona? Identifícanos entre qué parte, creo que es de Puerto Montt hacia el sur, donde estos cetáceos suelen alimentarse. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué zona estamos hablando? Y segundo, tú me hablas, digamos, de la industria acuícola. ¿Te refieres, por ejemplo, a las salmoneras? Explícanos un poco sobre estos datos. Sí, a ver, el área de estudio de nosotros es la Patagonia Norte chilena, también conocido como ecorregión chiloense, que abarca desde Puerto Montt hasta la península Taviltao, cerca del límite entre la región de Aysén y la región de Magallanes. Esa es la zona que utilizan las ballenas azules cada año entre verano y otoño para alimentarse, antes de iniciar su migración hacia aguas tropicales. Durante alrededor de entre hasta 6 meses incluso pueden estar las ballenas alimentándose acá. Su único objetivo es obtener energía para generar su migración. Eh, y durante esta época son vulnerables, por cierto, al tráfico marítimo. Eh, Cuando tú me preguntas a qué nos referimos con industria acuícola, bueno, la base de datos no pormenoriza a qué industria específica, principalmente en la zona está principalmente la salmonicultura, ¿no? Y en mucho menor medida la mitilicultura, el cultivo de choritos. Mm.
y tampoco es específica la base de datos en cuanto a las características de cada nave, pero sabemos que la flota acuícola abarca desde embarcaciones pequeñas de unos 5 metros hasta unos tremendos cargueros, wellboat llamados, que pueden llegar hasta 100 metros. Y lo que descubrimos con el análisis de estos datos es que esta flota, la flota acuícola, que es principalmente de la salmonicultura, supera el 83% de todas las embarcaciones que se están moviendo en la zona. Entonces, si tuviéramos que elegir una sola industria, un solo actor en la zona que modula el tráfico marítimo y por ende las probabilidades de interacciones negativas con ballenas y otros animales, es la industria acuícola en este caso. Perfecto. Ahora hablemos acerca de la situación en que se encuentra la población mundial de la ballena azul. La ballena azul también, que tiene unas particularidades bastante especiales, lo dijimos al comienzo, que es el mamífero más grande del mundo y que además está calificado en peligro de extinción. ¿De cuánto es la población más o menos que hoy día se puede calcular? Me imagino que es una proporción igual de las ballenas que existen hoy día. ¿Y cuál es el peligro real de que éstas puedan colisionar con estas embarcaciones? ¿Y qué le pasaría precisamente, digamos, a esta población producto de este riesgo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que una de las primeras dudas que hay que especificar generalmente de la ballena azul, cuando uno habla de manejo, tenemos que especificar la población. No es lo mismo las ballenas azules que ven, por ejemplo, en las costas de California, en Estados Unidos, que es una población que se ha recuperado bastante bien de la caza ballenera, ¿no?, del siglo XIX y el siglo XX, y no es lo mismo la población chilena, la población del Pacífico suroriental que abarca Chile, Perú y Ecuador. Esta población es mucho menor. Nosotros hemos hecho una estimación en que la población se encontraría alrededor de entre los 200 y 700 animales. O sea, es una población tan pequeña que no se puede dar el lujo de perder ni siquiera un animal cada 2 años por muerte derivada de la actividad humana, ¿no? Esta población, como ya les decía antes, en Chile fue muy diezmada durante el siglo XX. Hubo muchas balleneras, la más famosa quizás la de Quintay. Nosotros acá vivimos en Valdivia, al frente de mi casa en San Carlos, también había una ballenera. Y en la zona Patagonia Norte, en la isla San Pedro, en la isla Oahu, también había una ballenera. Esta población fue muy diezmada, como les decía, y aún sigue siendo muy pequeña. El problema con el choque con embarcaciones es que es un tema a nivel mundial, para no solo las poblaciones de ballena azul, sino que de las poblaciones de todas las ballenas, ya que en algunos casos se piensa que puede ser la mayor amenaza que están sufriendo estas poblaciones, impidiendo que se recuperen o haciendo que se recuperen más lento de lo que podrían recuperarse. ¿Por qué? En la mayor parte de las ocasiones, un choque con una embarcación no queda registrado en ningún lado y muchas veces los capitanes en una embarcación, por ejemplo, de 100 metros, 200, 300 metros de eslora, ni siquiera se enteran de que atropellaron una ballena hasta que llegan a puerto y tienen un cadáver de una ballena en la proa, o simplemente el cuerpo queda en el mar y nunca sabemos de él. En Chile y en la zona entre Puerto Montt y Taitao, al menos 3 animales han muerto producto de choque, de lo que sabemos por los reportes de la prensa con material gráfico, y podemos evaluar y decir, mira, claramente la mató una embarcación, pero no hay un reporte, una estadística, porque es muy difícil también obtenerlo, de cuán grave es este problema. Pero además de los choques, que es como lo más obvio porque es una mortalidad directa, tenemos que recordar que los cetáceos son animales acústicos. Su principal sentido es el oído, es la acústica en el mar. Y esta cantidad de embarcaciones circulando por el área produce mucho ruido submarino, que es una molestia, impide su comunicación. Además de simplemente la presencia de estos animales. Imagínense un animal tratando de alimentarse y teniendo que estar esquivando embarcaciones durante todo el día, es un gasto energético para un animal que tiene que acumular grasa para poder migrar hasta Galápagos, ¿no? Que a todo esto es su zona de invernada, que hace 3 o 4 años no se sabía, y que gracias a estos transmisores satelitales que hemos estado implementando en estos animales, descubrimos, ¿no?, para la población de Chile, que su zona de invernada era, al menos para parte de la población, en el archipiélago de Galápagos.
Sí, eso es muy interesante. Bueno, hay que decir también que esta investigación la hiciste con Rodrigo Juque, otro biólogo también que ha dedicado, digamos, todos sus últimos años a la investigación de precisamente de estos cetáceos. Quiero que me contaras un poquito más sobre eso. Es muy interesante cómo ustedes iniciaron también este trabajo y en qué consiste este seguimiento satelital. Ustedes primero ubicaron, me imagino que las ballenas que estaban alimentándose en esta zona, y por eso me imagino que es tan delicado que haya este tráfico precisamente cuando tienen que ahorrar energía. Y luego ustedes a través de un seguimiento le pusieron algún dispositivo a estas ballenas que las llevaron a darse cuenta que estaban hibernando en Galápagos. Sí, el programa de nosotros, bueno, nosotros utilizamos varias metodologías, algunas tienen que ver con prospecciones marítimas, donde literalmente vamos navegando el mar y contando los animales, viendo dónde están, ¿no? Pero en el 2004, Rodrigo inició esto con una colaboración con gente de la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, que también forman parte ahora también de este manuscrito que acabamos de publicar, ¿no? Y se logró instrumentar a 5 ballenas. Es la primera vez que se lograba hacer esto en Chile. Fue un gran logro, pero después, el costo de esto es tan caro que después nunca más lo logramos hacer hasta 2013, donde iniciamos de nuevo esta metodología de implantar estos transmisores satelitales, y ya en el último tiempo hemos podido varios años ya generar esto, y lo que nos lleva justamente a este descubrimiento, porque hay que recordar que, o sea, primero que nada, la implantación de esto implica encontrar animales, que significa moverse en un barco, encontrar dónde están, después desplegar un barco más pequeñito para poder acercarnos despacio hacia los animales, y lo que se hace es insertar un transmisor que es como una aguja que se inserta en la capa de grasa de las ballenas. Las ballenas tienen alrededor de 20 centímetros de capa de grasa, y esa aguja se inserta en esta capa de grasa, y el aparato en sí queda afuera, con una antenita. Entonces, cada vez que la ballena sale a respirar, emite una transmisión que el satélite la capta y nos la envía incluso hasta el teléfono, hoy por hoy. Entonces, con eso se puede ir siguiendo al animal. El asunto es que hay mucha variabilidad aún en esta tecnología, y cuánto dura es crítico, porque hasta hace unos cuantos años solo sabíamos que estaban aquí en Chile, ¿no? En la Patagonia Norte, hasta abril aproximadamente, y después empezaban a migrar, pero eventualmente el transmisor dejaba de funcionar. Y con el tiempo la tecnología ha ido mejorando, cada vez son más pequeños los transmisores para evitar el daño a los animales, y también duran más. Y con eso logramos ya un animal que estuvo 6 meses transmitiendo, y que logró llegar a Galápagos, y que incluso empezó a devolverse, y en el norte de Perú dejó de transmitir. Entonces, aún nos falta esa parte del puzzle, ¿no? Ya sabemos que de aquí se van a Galápagos y a otras zonas también en medio del Pacífico, en el medio de la nada. Realmente hay muchas preguntas, no sabemos qué está pasando ahí. Pero también nos falta ya un poco la vuelta, ¿no? Ya sabemos que iban llegando en el norte de Perú, pero todavía nos falta saber qué pasa a la vuelta. Me imagino que debe todavía haber mucho campo de investigación en este rubro. Creo que fue muy oportuno, además, la publicación de ustedes, que no sé cuál va a ser el impacto, digamos, entre la industria pesquera. Ojalá que, digamos, que tenga alguno, pero creo que es un gran avance que esto se haya difundido, no solo nacional, sino que también internacionalmente en varios medios prestigiosos. Te agradezco este contacto, Luis, y bueno, les deseo muchísimo éxito en lo que queda de esta investigación. Muchas gracias.